Muy buenas tardes. Seguimos leyendo Inteligencia Espiritual en los Niños de Francesc Torralba. Corresponde hoy leer el apartado número 8, cuyo título es Dos obstáculos, el consumismo y la banalidad. Son las páginas 98 a 108. Dice Francesc Torralba: existen dos graves factores que inhiben el desarrollo de la espiritualidad en los niños: el consumismo y la banalización. Según los especialistas, en las sociedades donde estos dos factores están culturalmente muy presentes, el desarrollo de la inteligencia espiritual se encuentra con verdaderas dificultades para su eclosión y limitan poderosamente su desarrollo y crecimiento. En mi opinión, tres leyes rigen la figura occidental contemporánea. La primera se puede formular de la siguiente manera: consume y compra siempre, de todo y cualquier cosa, útil o inútil, que necesites o no necesites, ahora y mañana, cuando estés en tu ciudad o de vacaciones. Es la clave del sistema y el primer deber del ciudadano, pues si no consume, la maquinaria económica se bloquea y se extienden la pobreza y la desgracia universales. Nos han diseñado para consumir, para producir y consumir. Pero el fin de la naturaleza humana no radica en esta finalidad, y cuando la persigue obstinadamente, choca con el vacío existencial. Desde múltiples altavoces sociales nos repiten que hay que consumir, porque la felicidad reside supuestamente en el consumo, en la posesión del objeto que seduce. Hasta tal punto tiene influjo esta primera ley, que la felicidad es ir de compras, pasar horas en un gran centro comercial, hacerse con el último modelo, dar rienda suelta al instinto posesivo. De ello se deriva que el ahorro es una antiguaya y la sobriedad es casi antisocial, así que ser moderado y discreto es aburrido. La segunda ley, que rige el escenario cultural posmoderno, donde crecen y se desarrollan los niños, es la exigencia de divertirse. No hay nada más importante que el espectáculo, cualquiera que sea, masivo, en la calle, en casa, frente al ordenador o el televisor. La cuestión es llenar el tiempo libre, los puentes, las vacaciones, los fines de semana, las horas domésticas. La necesidad de diversión colma todo el espacio disponible, rehace la imagen y el contenido de las ciudades históricas, indefectiblemente turísticas. La diversión, en el sentido más extenso, hace construir hoteles y más hoteles, ocupar las playas y los paisajes, llena los centros comerciales, se extiende por todas las horas de la vida. Incluso las noticias más serias o trágicas se convierten en entretenimiento. Guerras, catástrofes. La tercera ley que regula tácitamente la vida social postmoderna es la del culto al cuerpo joven, a la vitalidad indefinida. Se anhela la piel inalterable, se reniega de la vejez e incluso de la condición de adulto. El rejuvenecimiento se convierte en la gran industria universal y el consumo de cosméticos para parecer esbeltos se expande. La cultura materialista, que fue duramente criticada por los más lúcidos pensadores marxistas, cristianos, personalistas y por los psicólogos humanistas de la primera mitad del siglo XX, promueve el olvido del yo profundo, idealiza el ego y es incapaz de satisfacer los deseos más profundos del ser humano. Genera frustración. Divide las comunidades en virtud de su poder adquisitivo. Genera formas de rivalidad, de envidia, de rencor y de resentimiento, y oculta la verdadera cultura del ser, que es la que tiene que ser desarrollada a través de la práctica educativa. Escribe Edgar Morin: el consumismo presenta dos aspectos ligados y antagónicos. Por una parte, se ofrece a satisfacer las necesidades subjetivas y personales, y con ello fomenta el individualismo. Pero sus productos estandarizados contribuyen, de hecho, al desarrollo de un individualismo estandarizado. El individuo queda subyugado por el consumismo, que lo pone bajo su dependencia, porque en realidad lo coloca a su servicio. Por último, el malestar. La angustia y las frustraciones propias de nuestra civilización y nuestro tiempo determinan, por una parte, un consumo compulsivo y, por otra, múltiples adicciones e intoxicaciones. La permanente obsesión del lucro es una intoxicación en la cual el dinero, que es el medio, se convierte en fin. La obsesión por lo cuantitativo, por lo calculable, por lo traducible en cifras, es una intoxicación cognitiva que está muy generalizada en la sociedad en que vivimos.
Los niños no son ajenos a esta obsesión que padecen sus padres y educadores, y habitualmente acaban sucumbiendo a la misma patología social. La persecución de los bienes materiales como único objetivo existencial es un factor que inhibe la espiritualidad infantil. El yo profundo es olvidado y el objeto vital se convierte en satisfacer las necesidades de un ego que responde mecánicamente a una avalancha de estímulos materialistas. Uno de los teóricos que más ha reflexionado sobre estos dos factores de inhibición es Van Manen. Según él, el materialismo como actitud vital refleja una prioridad por las cosas, una obsesión por la posesión de objetos. El fin de la existencia radica en tener bienes, en poseer todos los objetos que sea posible. El deseo, que es constitutivo del ser humano, se proyecta hacia elementos materiales, y el niño desea satisfacerlo en la medida de sus posibilidades. El materialismo parte de una ecuación filosófica muy discutible. Cuantas más posesiones, más felicidad, confundiendo bienestar y felicidad. La persecución de los bienes materiales como objetivo vital conduce a la persona a la desazón y al vacío. En primer lugar, porque los objetos materiales nunca llegan a colmar el deseo que subsiste en el ser humano. Nada de lo que puede ofrecer la tecnología logra satisfacer este anhelo vital que late en la entraña del ser humano. Además, la identificación entre felicidad y confort material genera una segunda forma de vacío, pues uno se percata de que el estado de felicidad no depende del número de objetos que se poseen, sino que tiene su raíz en otros niveles. En el mundo en el que vivimos, el materialismo práctico inunda el entorno vital del niño. Resulta muy difícil aislarlo de la avalancha de estímulos visuales y auditivos que lo inducen a consumir, a poseer, a comprar y adquirir todo tipo de cosas. Además, cuando irrumpe el mínimo indicio de aburrimiento, se le evade con cualquier diversión, para evitar que piense, que medite, que reflexione sobre sus potencias. Los padres experimentan habitualmente impotencia en este intento y sienten que no pueden luchar con ese monstruo invisible que penetra en los hogares por las redes telemáticas, por los medios de comunicación de masas. Es una lucha desigual, como la de David contra Goliat. Todo incita a comprar, a gastar, a consumir. Solo una verdadera educación capaz de neutralizar tal impacto y de descubrir los valores arraigados a la espiritualidad del ser humano puede desactivar el impacto de tal avalancha publicitaria. La pulsión materialista se convierte en un evidente factor de inhibición de la expresión infantil de su espiritualidad. Solo cuenta lo material, lo objetivo, lo cósico, e incluso se ridiculiza lo subjetivo, lo inmaterial, lo relacional. Cuando un niño siente la necesidad de expresar un pensamiento, de comunicar una emoción, de preguntarse por el sentido de las cosas, por meditar, se encuentra con un entorno hostil que es indiferente a tal balbuceo. Los padres se ven obligados a hacer esfuerzos titánicos para poder satisfacer el deseo materialista de los hijos, por el miedo a que se sientan marginados socialmente o desplazados del grupo. Al ceder a sus deseos materialistas, el niño adquiere al final el objeto codiciado, pero al cabo de un breve periodo de tiempo se siente igualmente vacío. Muy pronto necesita otro, el nuevo objeto que la publicidad se ha encargado de presentarle como la última revelación, como el último objeto de moda. De nuevo, la petición a los padres. Los mismos padres plantean la satisfacción de tal deseo en virtud de los méritos académicos. El deseo materialista acaba siendo moneda de cambio. Frente a ello, el deseo de felicidad, de plenitud, de solidaridad, de benevolencia universal, deseos que están en la estructura más íntima del ser humano, como predisposiciones naturales en él, permanecen ahí en un estado potencial, como en germen, a la espera de ser estimulados por algún educador. El materialismo, además de las razones aducidas, es racionalmente deleznable. Por otro motivo, genera discriminaciones entre las personas y los grupos humanos, pues no todos disponen de la misma capacidad adquisitiva, ni poseen el mismo número de objetos. Como consecuencia de ello, se generan agravios comparativos y de ahí nacen relaciones de envidia y de resentimiento que dinamitan la convivencia grupal y hacen verdaderamente difícil el clima de armonía social y de convivencia pacífica entre las personas. La valoración exclusiva del ser humano en términos materiales es una fuente de discriminación permanente.
y conlleva, en palabras de la filósofa americana Martha Nussbaum, una ocultación de lo verdaderamente humano, el ser íntimo. No se pueden satisfacer las necesidades espirituales a través de objetos materiales. No es posible colmar los deseos de plenitud, de belleza, de verdad y de unidad que laten en el fondo de todo ser humano, y por supuesto también de un niño, con cosas y más cosas. En definitiva, no colma el deseo esencial que late en el fondo de todo ser humano, tampoco el que está suplicando en el niño. El consumismo, pues, como programa colectivo para alcanzar la felicidad humana, es un fraude, porque lo que genera, al final, es una profunda sensación de vacío existencial. Escribe también Edgar Morin: Occidente siente un vacío y una carencia. Cada vez hay más espíritus desamparados que recurren a los psicoanalistas y a las psicoterapias, al yoga, al budismo zen, a los gurús. Algunos tratan de encontrar en las culturas y las sabidurías de otros continentes remedios a la vacuidad creada por el carácter cuantitativo y competitivo de su existencia. La consecuencia final de esta cultura es la enajenación mental, la frustración del deseo y la persistente sed espiritual. Como ponen de manifiesto los grandes sociólogos, los niños occidentales viven, por lo general, y salvando algunas excepciones, en entornos caracterizados por el exceso material, en entornos que ignoran sus necesidades espirituales, básicas, y además rehúsan sus requerimientos, así como su necesidad incondicional de ser amados, de pertenecer a un todo más grande y descubrir su mundo espiritual inherente. En ese entorno consumista, el niño se convierte, siendo muy pequeño, en un voraz consumidor, de tal modo que se acostumbra a vivir a un ritmo de consumo que no corresponde a sus necesidades reales, en una especie de híbrido o desmesura que tiene consecuencia negativa para su salud mental, emocional, social y espiritual. La educación del deseo forma parte inherente del proceso formativo de un ser humano. No basta con transmitirle conocimientos, saberes y valores. No basta con que adquiera determinadas competencias. Es fundamental que aprenda a encauzar, a priorizar y a expresar correctamente sus deseos y, sobre todo, a distinguir los deseos de las necesidades y las necesidades fundamentales de aquellas que son causadas artificialmente desde fuera de la persona, por causa de una intensa y permanente presión de los medios de comunicación de masas o de la publicidad. Para darse cuenta de cómo influye el materialismo en la inhibición de su espiritualidad, se puede preguntar a los niños que imaginen 3 deseos y que expresen, por orden de relevancia, cuál de ellos desearían que se hiciera realidad. La mayoría de los deseos expresados tienen que ver con el consumo de objetos. Un ejemplo paradigmático de este consumo superlativo o hiperconsumo, para decirlo con la expresión del filósofo francés Gilles Lipovetsky, podemos verlo con un objeto tan habitual entre los jóvenes, adolescentes y niños como el teléfono móvil. En una ocasión invité a mis alumnos a que hicieran el siguiente ejercicio. Se trataba de listar todos los objetos técnicos que albergan en su habitación y ponerlos por orden de importancia, o mejor dicho, de dependencia, de tal modo que el objeto más relevante, más necesario, ocupara el primer lugar de la pirámide y el menos relevante la base. La mayoría colocaron el teléfono móvil en la cúspide de la pirámide, por delante de la mesita de noche e incluso de la cama. Muchos de ellos solo hacía 2 años que tenían un móvil, pero su nivel de dependencia del artefacto era muy alto. Otro factor muy potente de inhibición de la espiritualidad infantil es la banalización. El entorno en el que se forman y son educados los niños debería caracterizarse por la seriedad y la profundidad. Debería ser posible explorar nuevos territorios, indagar en las últimas cuestiones, tratar de lo que realmente es esencial en la vida. No puede ser verdad el dicho según el cual lo esencial se aprende fuera de la escuela. Pero si es así, significa que la escuela es incapaz de sustraerse al clima de banalidad de su entorno. Muy a menudo los niños reciben estímulos que banalizan áreas muy relevantes de la existencia humana, como el amor, la sexualidad, el dolor, la enfermedad, la felicidad e incluso la muerte. Todo es fácil, divertido, light. El entorno en el que se mueven y crecen se caracteriza por la ausencia de tranquilidad, de silencio y de soledad. Falta tiempo para asumir los mensajes, falta silencio para pensarlos y soledad para indagar en ellos.
Para que los niños se abran a cuestiones de fondo, para que empiecen a activar y a estimular su inteligencia espiritual, se requiere una esfera donde sea posible el discernimiento del sentido profundo de la existencia. La simplicidad de los mensajes que reciben, la presentación banal de los problemas humanos no estimula para nada su deseo de conocer la profundidad de las cosas. Es necesario que los niños aprendan a expresar correctamente lo que piensan y lo que sienten, pero ello solo es posible si son capaces de analizar el flujo mental y emocional, lo que requiere autoconocimiento y un ejercicio de superación de los estratos más periféricos del propio ser. De nuevo, se tiene que reivindicar la educación socrática, la práctica de la mayéutica, a través del diálogo abierto, auténtico, que trata de sacar a la luz el verdadero ser del niño. En este sentido, el espacio pedagógico de la tutoría puede desempeñar un papel determinante, pues en él tiene lugar verdaderamente el diálogo interpersonal y se pueden afrontar las grandes cuestiones, la misión, el sentido, la vocación, lo que uno espera de sí mismo y de la existencia. Por mi experiencia profesional puedo confesar que muchos jóvenes llegan a la universidad sin haberse preguntado jamás qué se sienten llamados a hacer con sus vidas, cuál es su misión en el mundo. La banalización es un proceso que reduce lo complejo a lo simple, que confunde las capas exteriores con la totalidad del ser, que se contenta con la descripción epidémica de las cosas y de las personas, sin capacidad para ver lo que une, lo que subyace, lo que conecta a todas las realidades más allá de sus manifiestas diferencias en el plano de lo aparente. Lo serio se identifica con lo aburrido, lo trascendente es objeto de broma. Se prefiere la conversación y trascendente que ir al fondo, y se valora un maestro por lo divertido que es, y no por la capacidad que tiene de formular preguntas impertinentes. El contexto, pues, no ayuda a estimular la inteligencia espiritual de los niños, pero tampoco la de los jóvenes y los adultos. Sin embargo, hay situaciones frente a las cuales el ser humano no puede adoptar una actitud banal que simplemente registra lo que ve sin que le afecte en lo esencial, sino que siente que algo se le presenta como un misterio, que algo lo atañe y lo incluye. Estas situaciones indican que por debajo de tal banalidad existe una naturaleza propia y auténtica que siente malestar ante lo que sucede y que lo llama para que no se deje anular completamente, para que profundice en su propia realidad, para que busque el ser o la trascendencia, el sentido de su existencia. Estamos leyendo Inteligencia espiritual en los niños de Francés Torralba. Quizá nosotros en estos días de contingencia, de cuarentena, se nos ha podido demostrar estas dos circunstancias, consumismo y banalidad. Hay quienes están afirmando gratuitamente que la crisis, haber entrado y salir de la crisis nos va a transformar. Sin el proceso interno de revisión, de discernimiento, sin poner acciones y actitudes para cambiar, para descubrir lo que realmente es trascendente y es importante, fundamental, entraremos y saldremos de esta crisis y a lo mejor no solamente volveremos a lo que éramos antes, sino podremos ser peores. Es por ello tan importante que la inteligencia espiritual de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos sea encauzada y educada. Que estén muy bien.